Hola, bienvenidos. Mi nombre es Diego Pérez Salazar y el día de hoy vamos a seguir grabando videos para nuestro canal de asesoría académica. En este caso seguimos con los segmentos. Entonces yo tengo una hipótesis gráfica, hipótesis en datos y una tesis. Entonces en este caso yo me doy cuenta que este ejercicio me pide que encuentre un segmento. Entonces ya no necesito hacer demostraciones, puedo yo reemplazar por letras y números, ¿no? Entonces CD es lo que yo quiero encontrar. Entonces como CD es lo que quiero encontrar, vamos a poner X. Está media rara esa X, corrijámosle. Entonces le voy a poner X. Además me dice que AD equivale a 24. AD desde aquí hasta acá vale 24. También me dice que BC equivale a 4. BC vale 4. Entonces yo también podría encontrar una relación en función de X para AB. Si AD vale 24, menos estos 4 sería 20 y menos X me quedaría AB. Entonces yo podría decir 20 menos X equivale a B. Entonces una vez que ya tengo esto, puedo yo coger mi hipótesis que me da el ejercicio. Dice AB al numerador. AB es 20 menos X dividido para BC. BC es 4 y esto es igual a AD, AD que es 24 sobre CD, CD que es X. Entonces multiplico en cruz para poder resolver la ecuación y me quedaría X por 20 menos X es igual a 4 por 24 y multiplico 20X menos X al cuadrado. 4 por 24 sería 4 por 4, 16, voy 1, 4 por 2, 8 y 1, 9, 96. Como es una ecuación cuadrática, todos estos términos mando al otro lado, entonces quedaría X al cuadrado menos 20X más 96 es igual a 0. Entonces yo ya tengo varios, bueno, no tengo varios, tengo una ecuación cuadrática para poder resolver. Entonces ya directamente la resuelvo. Ahora, hay varios métodos, entonces vamos a ver si esto es factorable. Es un trinomio de la forma, abro dos paréntesis, igual a 0. Entonces la raíz de la letra X, X, en el uno va menos y en el otro menos por más, menos. Dos números que multiplicados me den 96 y sumados me den 20 serían 12 por 8, porque 12 por 8 es 96 y 12 más 8 es 20. Entonces, para que dos factores multiplicados entre sí me den igual a 0, o bien el primero es igual a 0 o el segundo es igual a 0. Y resuelvo. X es igual a 12 o X es igual a 8. Entonces en este caso hay dos soluciones. CD puede tomar el valor de 8 o CD puede tomar el valor de 12. Entonces las dos cumplirían con todas estas hipótesis para esta tesis y este gráfico. Entonces va a haber ejercicios que pueden tener más de una respuesta. Entonces hay que estar pendientes. En este caso, CD que es X, este valdría 8, 8 y 4, 12, entonces este valdría 12. Pero si aquí este valdría 12, más 4, 16, y aquí entonces este valdría 8. Entonces intercambian esos dos valores entre este y este. Pero en todo caso, esas serían las respuestas y queda resuelto el ejercicio. Bueno, seguimos resolviendo ejercicios de segmentos. En este caso tengo un ejercicio donde no me da un gráfico, sino yo tengo que generalizar el gráfico. Me dice A, B, C, D y E son puntos colineales, tales que BC sobre CE es igual a AB sobre
AE. Eso es una hipótesis. También me dice que DE vale 6, es otra hipótesis. CD es igual a 4, otra hipótesis. BD es igual a DE, eso es otra hipótesis. Y la tesis me dice que halle o que encuentre AC. Entonces, como no tengo gráfico, yo partiré haciendo un gráfico. Entonces vamos a generalizar un gráfico y me dice los puntos colineales A, B, C, D y E. Bueno, sí me dice cuánto vale uno que otro, pero yo los pongo en cualquier proporción, ¿no? Esta de aquí la vamos a usar luego. Entonces voy a empezar diciendo, primero desde la tesis. Yo quiero encontrar AC. Entonces a AC me voy a poner X, porque no la conozco. Adicionalmente dice que DE vale o equivale a 6 y que CD equivale a 4. Y me dice que BD, que sería desde aquí hasta acá, es igual a DE, que sería desde aquí hasta acá. Entonces, si todo esto vale 6, porque DE vale 6, entonces esto de acá debería valer 2. Y esto de acá, X menos 2. Otra vez, ¿por qué vale 2? Porque según la hipótesis DE, que es esto, y BD, que es esto, obviamente no le noten como que no son iguales, sino que yo les puse en cualquier proporción. De hecho, esta debería ser más larga, el DE, para que valga 6. Pero bueno, en todo caso, la hipótesis me dice que esto de aquí equivale a esto de acá. Entonces, si esto es 6 y esto ya dijimos que era 4, lógicamente esto vale 2. Y si de aquí a acá vale X, esto de acá sería X menos 2. Una vez que tengo esto, yo ya puedo aplicar esta hipótesis de acá. Me dice BC 2 sobre CE vale 10, es igual a AB vale X menos 2 sobre AE vale 10, 12, sería X menos, sería 12 menos 2, 10 más X. Entonces sería X más 10. Listo. Una vez que estamos ahí, puedo simplificar, inclusive mitad 1, mitad 5. Multiplico en cruz y tendría que X más 10 es igual a 5 veces X menos 2. Y entonces ahora ya todo se reduce a resolver esta ecuación lineal muy elemental. Multiplico esto por esto y me quedaría X más 10 es igual a 5X menos 10. Todas las X al un lado, todos los que no son X al otro lado. Y entonces yo tendría 4X es igual a 20. X es igual a 20 y el 4 pasa a dividir. Entonces X es igual a 5. Y si X es igual a 5, nosotros dijimos que X es lo mismo que decir AC. Entonces AC también vale 5. Y esa sería la solución al problema. Como ve, se vuelve bastante elemental hacerle los reemplazos por letras. Es mucho más sencillo que estar utilizando AB, BC, todos los nombres, digamos, completos de los ejercicios. Entonces, con eso quedaría resuelto nuestro ejercicio. Bueno, ahora vamos a resolver este ejercicio. Me da el segmento desde la A hasta la F, hipótesis gráfica, y me da los valores, más bien dicho, las hipótesis en texto, ¿no? Y la tesis es que hay que demostrar que AB es igual a 3 veces EF. Entonces, para poder hacer esta demostración, tratar de hacerla tomando AB, BC, BD y todo eso, como que se va a complicar un poquito. Entonces, como hemos hecho muchos ejercicios, voy a empezar a reemplazar con letras para ver si se vuelve más sencillo. Vamos viendo ya. Entonces, la primera dice que CD es igual a 2EF.
Entonces, para empezar, yo puedo ponerle a F cualquier letra, la que se me ocurra. A mí se me ocurre ponerle Y. Entonces, ahí dice que CD es igual a 2 veces EF, pero ahorita acabo de poner que F vale Y. Entonces, CD equivale a 2 veces Y. Ya, desde ahí podemos empezar. Ahora dice que AC es todo esto, que AC equivale a CE, que sería esto de por acá. Entonces a eso le voy a poner X y X. Se me ocurre, no puede ser cualquier letra. Y la otra dice que BD, voy a ponerle con otro color. Que BD es desde aquí hasta acá. Le puedo poner tal vez Z, ¿no? BD es igual a DF. Listo. Entonces vamos a escribir con otro color. Yo ya tengo puestos mis textos. Entonces ahora voy a empezar o voy a decir que en este caso vamos a ponerle a BC. BC no tiene nada, ni tampoco DE. Entonces, DE puede ser Z restado Y. Z restado Y. Y BC puede ser Z restado 2Y. Z menos 2Y. Listo. Entonces voy a empezar. En el hecho de aquí me dice que quiero encontrar a B. Entonces ahora voy a decir a qué será igual a B. Entonces yo puedo decir que AB será igual a todo X menos BC, pero BC es Z menos 2Y. Entonces yo ya tendría AB, pero nosotros sabemos de este otro lado que X es igual a 2Y más Z menos Y. Entonces le voy a reemplazar en lugar de X, voy a ponerle 2Y más Z menos Y, eso sería X, menos Z menos 2Y. Entonces yo tendría que AB es igual a 2Y más Z menos Y, y aquí todo cambia de signo, menos Z, menos por menos más 2Y. Y entonces Z con Z se anulan y AB sería igual a 2Y más 2Y, 4Y, y menos 1Y, 3Y. Pero desde el principio dijimos que Y, perdón, es EF. Entonces esto sería 3 veces EF, y entonces queda demostrada mi tesis y queda resuelto el problema. Entonces, como ven, no necesariamente se utilizan estos reemplazos solamente cuando se quieran encontrar valores de segmentos. También en ciertas demostraciones, como en este caso, no en todas obviamente, pero en muchas, sí habrá la posibilidad de utilizar letras para facilitar el trabajo dentro de la demostración, ¿no? Entonces, con esto terminamos este problema y te agradezco mucho por ver nuestros videos. Dale un buen like, dale un me gusta, síguenos en nuestras redes sociales que te las dejo en la descripción. Para cualquier asesoría académica, igualmente te dejo todos los links en la descripción del video de YouTube. Síguenos en nuestro canal de Telegram y no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias.